Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo Gallego y nuestra audiencia. Buenos días. Pues vamos a contar cosas que es a lo que hemos venido, ¿no? Pues sí, Podríamos empezar, por ejemplo, por aquello que me titulas como la gran estafa del rearme mundial. Se ve que eres un descreído. sí, totalmente. En cuestiones militares, totalmente. Pues sale, arréale. Eh, la actual locura por rearmarse es un peligro evidente para todo el planeta, pero también y sobre todo es una gran estafa. Y la primera parte de esta estafa comienza, como casi siempre, por el lenguaje. Porque, ¿por qué hablan de defensa y seguridad cuando en realidad deberían estar diciendo compra de armamento? ¿Y por qué Es, el gobierno estadounidense habla de que Europa debe duplicar su gasto militar, ocultando que en realidad las 3/4 partes de sus armas Europa se las compra a Estados Unidos? Pues bueno, cosa del lenguaje, y es bien sabido que, como decía Humpty Dumpty, en cuestiones de semántica, las palabras significan lo que quien manda quiere que signifiquen. Nos asustan con el fantasma de una tercera guerra mundial, cuando saben de sobra que es, bueno, remotamente posible, pero muy improbable, porque sería la tercera, pero también la última. Porque hay potencia nuclear almacenada para destruir hasta 10 veces el mundo que conocemos. Y entre tanto, pues eso, van vendiendo armamento convencional, que es lo que en definitiva interesa al negocio. Un armamento que, por supuesto, quedará obsoleto a los pocos años y habrá que renovar para que no aumenten los stocks. Porque nos meten, ahora está de moda que nos metan miedo con el espantapájaros de una invasión de Putin y de su idea imperialista de la gran madre Rusia, para hacer más extenso aún el país más vasto del planeta. Recordemos que Rusia es el mayor país del mundo. Pero eso hace que no hablemos de los enloquecidos y desatinados proyectos de Trump para hacerse con medio mundo por la cara. Y entre tanto, pues eso, los grandes mercaderes de la muerte se frotan las manos y hacen balance de beneficios. Porque en el lobby de las armas de Estados Unidos, un país donde, recordemos, hay más armas en manos de particulares que habitantes, hace su agosto con la complicidad del Pentágono y entre la indiferencia generalizada. Ujú. Hay más de 50 guerras abiertas en todo el planeta, así que el negocio está asegurado. Y los grandes organismos internacionales pues hacen poco menos que nada por evitarlo. La ONU pues eso, envía a sus cascos azules a pasearse por algunas de las zonas en conflicto para dejar constancia de las masacres y poco más. Y mientras su Consejo de Seguridad, que es la ONU real, la que realmente parte el bacalao, pues unos u otros dentro de ese Consejo de Seguridad bloquean, según sus intereses, cualquier posibilidad de solución real. Y en España, por eso, a pesar de que cada año aumenta el presupuesto militar, cosa que no dicen en demasiadas ocasiones y que es una realidad constatable con números, pues un gobierno socialdemócrata muy progresista nos dice que hay que aumentar significativamente el presupuesto militar para contentar a la OTAN, es decir, a Estados Unidos, lo cual significa inevitablemente detraer de las partidas, pues eso, en gasto social, es decir, en educación, sanidad, dependencia. Así que, frente a semejante despropósito, ahora que estos días se está hablando tanto del tema, se hace más que nunca necesario una apuesta decidida por el antimilitarismo, por decir no a cualquier guerra y por la apuesta decidida sobre la cultura de la paz.
yo creo que estamos en un momento donde hay que ser especialmente insistentes con ello. No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que es un momento de cambio de paradigma y por lo tanto no hay que perder de vista el seguir insistiendo continuamente. Estoy de acuerdo, Rafa, pero aparte del miedo y del logro de Putin, también nos han metido otro miedo. Estados Unidos nos abandona, nos deja sin escudo, nos deja sin la OTAN, que nos las apañemos. Y entonces dicen los de Europa, es decir, los mandamases, que hay que autoorganizarse, autodefenderse y montarnos una casi OTAN propia, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, pero bueno, yo de todas formas nunca me he acabado de creer eso de que el gran hermano estadounidense nos defendería en caso de conflicto. Porque según y cómo. Es decir, si le interesa a ellos, sí. Si no, parece que ahora el abandono de Trump sea una novedad. Yo no estoy convencido de que en caso que, como digo, es bastante improbable, pero nunca descartable, yo no creo que Biden hubiera hecho algo diferente de Trump ni que se hubiera volcado en ayudar a Europa, ¿no? Mm, De todas formas, sí que es evidente que el caso de Trump es distinto y que tiene mucho más peligro que un presidente demócrata, por ejemplo, ¿no? Pero en cualquier caso, yo nunca he visto claro el defender de Estados Unidos como gran hermano protector, ¿no? Es mm, decir, desde que gritábamos aquello en los años 80 de la OTAN no va a ser fuera, ¿eh? ah, Pues yo sigo las mismas. Otra cosa es que sirva de algo, porque visto lo visto, el poder va por otros caminos, ¿no? Pero hay que seguir insistiendo en ello, ¿no? OTAN no, bases fuera. Y recordemos que bases, a pesar de la propaganda que hicieron los socialistas en su tiempo, siguen habiendo, ¿eh? Es decir, hay una base marítima para controlar el estrecho en Rota, en Cádiz, algunas otras disimuladas y repartidas por toda España y en concreto muy cerquita de Valencia tenemos la fuerza en Vétera concretamente tenemos la fuerza de interposición eh, más inmediata en caso de conflicto eh, y la tenemos pues eso a 10 o 12 kilómetros de Valencia. mm, De que no haya bases no se lo creen ni los que lo predican, ¿no? mm. Entonces, bueno, pues seguir insistiendo en la cultura de la paz, seguir apoyando a todos los grupos antimilitaristas y a todas las acciones directas no violentas que realizan y difundir por todos los medios posibles el rechazo a cualquier guerra. Muy bien. Estaba pensando también, solo por incordiarte, Rafa, si pensarán lo mismo en Finlandia, en Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, y si te oyeran decir esto dirían, joder, este tío no nos quiere nada bien. Yo no creo que Putin represente un peligro inmediato para esos países. Eh, Mm, pero, como digo, en nuestro caso, el enemigo de Putin en realidad es la OTAN. Además lo ha dejado bien claro. Y en parte por culpa de la OTAN por haberlo achuchado en exceso. Es decir, se han plantado en sus propias fronteras. Es sí. decir, eh, sin ir más lejos, Turquía está a un tiro de misil de Moscú. Mm, Y por lo tanto, en parte de la culpa viene del espíritu belicista de la OTAN, pero yo no creo que se vaya que exista un peligro real inmediato
para los países que rodean a Rusia. Y en caso de peligro, como decía hace un momento, el primer eslabón es el centro de intervención inmediata de la OTAN más cercano, que está en Bétera. O sea que, Sí. y sería uno de los que primero caerían. Entonces, bueno, de momento soy optimista al respecto. Prefiero no creer que la amenaza sea inminente y que lo que hay que hacer es, como siempre, diplomacia, seguir hablando y seguir trabajando por la paz. Muy bien. Pues vamos con otro tema y después de escuchar lo que vamos a comentar pondremos algo de música. Siempre, o casi siempre, muchas veces, Rafa, nos sorprendes con algún país más o menos extraño que sí sabemos que existe porque cuando estudiábamos lo veíamos en los libros o nos lo comentaban. Y tú quieres hablar del el extraño caso del Nepal. Pues vamos allá. Sí, es cierto que de cuando en cuando me gusta, e incluso puede resultar interesante, fijar nuestra mirada en países que habitualmente no suelen aparecer en el panorama de la actualidad mundial. Así que hoy nos fijaremos un poco en Nepal, porque hay lugares en la geoestrategia mundial que habitualmente pasan desapercibidos, Mm. pero que no por ello dejan de ser muy importantes y pueden serlo aún más en un futuro próximo. Porque, entre otras cosas, la posición geográfica de Nepal como una especie de sándwich, por utilizar una imagen gráfica, entre las dos grandes potencias económicas y demográficas del sudeste asiático, es decir, China y la India. Recordemos que son los dos países más poblados del mundo y, por cierto, ya que hablábamos hace un momento de posibilidades de guerra, ambos son poseedores de la bomba atómica, pues convierte a Nepal en foco de posibles conflictos futuros. Y bueno, y algunos ya se han producido a lo largo sobre todo de la segunda parte del siglo pasado, y con unas fronteras en permanente disputa. Y por si faltaba algo, con el tema del Tíbet, que de momento es una región autónoma china, que lo tienen al lado mismo. Así que, si te parece, Manolo, hoy nos vamos de excursión al Nepal. Pues vamos allá. Pues bueno, el Nepal es un país situado, como digo, entre India y China, a los pies de la cordillera del Himalaya, y tiene más de 10 cumbres. Todavía se tienen que poner de acuerdo cuántas son exactamente, porque hay diferentes versiones, pero en cualquier caso son más de 10 cumbres que superan los 8.000 metros, entre ellas el Everest. En nepalí se llama el Sagarmatha, que es el techo del mundo, como sabemos, como aprendíamos en la escuela, con más de 8.800 metros. El país de Nepal tiene una extensión media, tiene unos 150.000 kilómetros cuadrados, es aproximadamente un cuarto de la de España, y una demografía elevada, tiene más de 30 millones de habitantes, con una densidad de algo más de 200 habitantes por kilómetro cuadrado. En España, para que nos hagamos una idea, no llega a 100. Es decir, que tiene el doble, a pesar de estar acorralado entre las montañas, pues tiene una densidad muy elevada. Su economía depende fundamentalmente del turismo de montaña, especialmente en el Everest, donde en la estación propicia, es decir, cuando pasan los monzones, pues se llegan a formar colas de más de 500 personas esperando a subir. Yo creo que todos hemos visto alguna foto con unas inmensas colas de turistas de montaña esperando a subir al Everest. Sí, señor. Y bueno, aunque lo que yo calificaba de extraño o de curioso del Nepal, aparte de su posición geográfica, viene dado por su historia reciente, porque la moderna nación nepalí se configura como tal desde la unificación de todas sus regiones,
que como digo están todas a los pies de la cordillera del Himalaya. Partiendo de Katmandú, que es su actual capital, y si recordamos fue durante muchos años y en parte sigue siéndolo la meca del hipismo desde los años 60 del siglo pasado. No hay que olvidar que en el Nepal nació el Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, y era por lo tanto su lugar de peregrinaje para todos los budistas, que era la religión de moda a la sazón. Pues bien, Nepal contó con un régimen monárquico desde el siglo XVIII hasta hace poco, hasta el año 2006. Y desde el ocaso de la monarquía, el país se ha transformado en un estado secular, en un estado republicano. Su historia más reciente ha estado marcada por una sangrienta guerra civil bastante curiosa, que finalizó con el triunfo de las guerrillas maoístas, el Partido Comunista Nepalí de tendencia maoísta. Y se estableció un gobierno de unidad nacional y se convocó una asamblea constituyente que en mayo del 2008 decretó el establecimiento de una república federal democrática, que es lo que ahora en estos momentos existe, ¿no? Porque Nepal es un estado multicultural, multilingüe, pero también es un estado laico. Es decir, a pesar de que tiene varias religiones, por influencia india, china o incluso árabe, tiene un 5% de religión musulmana y el resto se lo reparten entre los que se declaran hindúes y los que se declaran budistas. Pese a ser un estado relativamente pequeño, sobre todo comparado con sus enormes vecinos, con China y la India, pero el país cuenta con una variedad muy diversa de territorios, que van desde las planicies de selva húmedas del sur de Nepal hasta las cumbres más altas y heladas del Himalaya, ¿no? Que son también las más altas de la Tierra, con nieves perpetuas. Como digo, tiene una profunda tradición budista que está centrada en el lugar de nacimiento de Buda, ¿no? Porque Buda tuvo una existencia histórica real, se llamaba Siddhartha Gautama, que actualmente es conocido como Buda. Bueno, buena parte de la población se concentra en el valle y la ciudad de Katmandú, que es la capital, y tiene un idioma oficial nepalí, un alfabeto también propio, muy, muy raro, por cierto, y como anécdota curiosa, tiene una bandera que, con la peculiaridad de ser la única de un estado en todo el mundo que no tiene forma de rectángulo ni de cuadrado. Está formada por dos especies de triángulos o dos picos triangulares, de una manera muy curiosa. Bueno, pues como digo, vive del turismo. Ahí no hay la agricultura de subsistencia, es decir, para autoconsumo. Industria prácticamente no hay. Y en 2023, que son los últimos datos conocidos, Nepal recibió hasta 1 millón de turistas, aunque casi la mitad eran asiáticos, es decir, principalmente indios, chinos y coreanos. Desde el punto de vista ecológico, Nepal es uno de los países del mundo más afectado por el cambio climático, porque parece que, bueno, como está allí al lado de las cumbres del Himalaya, pues debería ser un santuario ecológico. Pues no. El cambio climático provoca el deshielo de los glaciares del Himalaya, que podemos imaginarnos qué clase de glaciares gigantes son, y eso supone un serio riesgo de ruptura de las morrenas. Y las morrenas sabemos que son las lenguas de los glaciares, inferior, que son las que retienen el agua de los lagos, con lo que el deshielo sería peligrosísimo para todas las poblaciones
situadas al pie de las montañas, ¿no? Como cosa curiosa, esas poblaciones, hasta los pueblos más pequeños, reciben al visitante con enormes murales en las fachadas de las casas, con los retratos de Marx, de Engels, de Lenin, incluso de Stalin y, por supuesto, de Mao Zedong. Mao, que, por cierto, dicho sea de paso, hasta en la propia China hace tiempo ya que pasaron de él. Pero bueno, el principal partido hasta hace poco en Nepal era el Partido Comunista Maoísta, que ya en el año 96 inició la revolución para derrocar a la monarquía, y eso sí, no lo hacían de manera autocrática, sino que lo que querían era instaurar una democracia y, sobre todo, eliminar las discriminaciones contra los Dalits, que eran como se conocía a los intocables, ¿no? Y a las etnias indígenas. El Nepal de la época monárquica era una sociedad profundamente clasista, muy dividida en diferentes estratos, ¿eh? Y bueno, lo que querían los maoístas era evitarlo. Y, por supuesto, luchar contra una pobreza endémica. Son territorios pobres y la gente, bueno, vivía en medio de la más absoluta pobreza. De hecho, aún hoy, más del 20% de la población se considera que está bajo el umbral de la pobreza. Y hay unos salarios que, al cambio en rupias, en euros, supondrían pues 2 o 3 euros al día. Excepto los gurkas, los sherpas, que son, como sabemos, los que transportan todos los campamentos y la impedimenta de los esforzados montañeros que quieren subir a las cumbres, y que transportan a sus espaldas cargas de hasta 40 kilos, que se dice pronto. Bueno, pues esos tienen unos sueldos fabulosos de entre 12 y 15, el equivalente a 12 o 15 euros al día. Es decir, miseria absoluta. Bueno, pues así están las cosas actualmente. Hace ya tiempo que el otro partido comunista, el Partido Marxista-Leninista Unificado, que ya hacía tiempo que había abandonado cualquier intención de aspiración marxista, pues bueno, consiguió durante la Guerra Civil enfrentarse a los maoístas, y después del conflicto, en el que, según una ONG suiza, una Trial International, en el conflicto civil hubo más de 17.000 muertos y 1.300 desaparecidos, pues desde 2006, como he dicho antes, se firmó un acuerdo de paz, se abolió la monarquía y se eligió una asamblea constituyente. Los grupos de personas empobrecidas pues tenían una gran esperanza en los maoístas, ¿no? Pero la verdad es que desde entonces hasta ahora los han ido decepcionando, porque hay una corrupción dentro de las autoridades maoístas, bueno, y también de los otros partidos, incluido el leninista, que independientemente de su ideología política, la gente se muestra indignada por los escándalos de malversación de fondos, de nepotismo, en fin, en la que están envueltas casi todos los héroes de la revolución maoísta, ¿no? En fin, actualmente la situación es relativamente estable. Hay una Asamblea Nacional, hay un Parlamento bicameral, la corrupción, bueno, es galopante, pero en fin, lo único que tiene realmente apetecible, aparte de, como decía, del turismo, son las centrales hidroeléctricas. Hay tal cantidad de agua que baja de la cordillera del Himalaya que los chinos ya han visto las posibilidades y están intentando meter baza.
El problema es que eso es por el norte, pero por el sur está la India, que tiene frontera con China y que no tiene nada claro el que los chinos quieran meterse en Nepal eh, con sus empresas, en este caso hidroeléctricas, a sacar partido, ¿no? Ujú. En fin, así están las cosas. Eh, los más, los que están en mejor situación son los funcionarios. Por ejemplo, un profesor de secundaria he estado leyendo que cobra 25.000 rupias, es decir, el equivalente a 165 euros mensuales, y otros funcionarios pues obtienen ingresos parecidos, pero son muy minoritarios. La mayoría de nepalíes, que por cierto, como cosa curiosa, cobran al día, es decir, cada día les pagan, y que son casi todos mano de obra agrícola, ¿no? O como mucho mano de obra que se emplea en la construcción o empleados de sectores relacionados con el turismo, como hoteles y restaurantes. Entonces, bueno, es imposible que puedan tener una vida mínimamente digna. Eh, evidentemente, ¿Existe un Nepal urbano, urbanita, de ciudades, digamos, occidentalizadas, o solo nos quedamos con la no, imagen? la única ciudad realmente grande es Katmandú. Y Mm, Katmandú sí que, por lo que me han contado algunas amigas que han viajado, parece ser que sí, que está bastante occidentalizada, que tiene hoteles para turistas bastante buenos, mm, incluso la hostelería funciona bastante bien, pero el resto del país es fundamentalmente agrícola y no mm, tiene grandes ciudades. A pesar de que, como digo, los índices de población son muy elevados, la demografía y los habitantes por kilómetro cuadrado, pero es población muy dispersa y son regiones que, al no tener acceso al mar, pues el único recurso que tienen, que es el segundo negocio del país después del turismo, son las partidas que envían los emigrantes. Hay más de 30 millones de nepalíes que han tenido que emigrar porque, como decía, carece prácticamente de industria. Lo sí. único que exporta son productos agrícolas y artesanales, y luego lo de la hidroelectricidad, pero claro, eso solo queda China y la gente de a pie ve poca rentabilidad. Eh, a pesar de que, como decía, tiene un gran potencial hidroeléctrico que de momento está infraexplotado, ¿no? Eh, y el resto es, pues eso, los envíos que los parientes hacen desde el extranjero. En Nepal parece que todo el mundo tiene un pariente que trabaja en el extranjero o que se plantea emigrar. Eh, de hecho, aunque parezca mucho, una cuarta parte del Producto Interior Bruto proviene de las remesas enviadas por los emigrantes. Es decir, que, y al lado de eso, el turismo aporta mucho menos, ¿no? Eh, lo que aportan los turistas no llega a los 800 millones de dólares. Esto quiere decir que la economía de Nepal y la vida de sus habitantes, pues se los tienen, además del turismo, de las aportaciones de sus trabajadores migrantes. Entonces, bueno, a pesar de que, como digo, hay una situación de relativa calma en estos momentos, eh, sigue el flujo de migración y, como digo, hay cerca de 3 millones de nepalíes trabajando en el extranjero, sin contar con los temporeros que se desplazan hasta la India, ¿no? Entonces, bueno, es un curioso país donde, como decía antes, los comunistas maoístas y leninistas parece que de momento han superado sus enfrentamientos y han evolucionado hasta una democracia parlamentaria que de momento, aunque como digo, no ha conseguido evitar la emigración o ampliar su base económica, que como decía cuenta solo con el turismo,
El problema es que lo que no ha conseguido es mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Pues bien, eso es lo que teníamos que contar un poquito del Nepal, que es un país que, como decía al principio, del que se habla muy poco en las noticias de actualidad, pero que está en una zona geoestratégicamente muy sensible, emparedado entre la cordillera del Himalaya y la India al sur y la China al norte, con una historia reciente de conflictos fronterizos y que en cualquier momento puede convertirse en otro foco de tensión. Esperemos equivocarnos y que esa relativa paz que gozan en estos momentos, dejando aparte la corrupción endémica, pues que al menos se mantenga y que sigan disfrutando de las vistas de la cordillera del Himalaya y y de los turistas. Muy bien, pues le ponemos música. Vale, Seguimos con Rafa Rius contándonos cosas aquí en Es lo que hay, en Radio Clara. Y vamos con una tercera y última. La Generalitat se persona o quería personarse o intentaba personarse ante la jueza de Catarroja. Vamos a ver cómo contamos esto, porque un día sí, al otro día querían, después le dijeron que tururú, y parece ser que a lo mejor en otro momento del proceso la Generalitat podría, si la jueza lo viene bien, dejarle que se enteren de lo que está pasando, que es lo que en el fondo quieren, cotillear el sumario y a ver lo que dicen sus amigos o enemigos. Amigos, ¿cómo se dice ahora? Enemigos íntimos, eso. exactamente. Vamos a ello. ¿Qué pasa? Pues eso que en principio sí que ha solicitado a la juez que investiga la gestión de la Dana, ha solicitado personarse en la causa. Evidentemente, como tú decías, era para cotillear y enterarse para poder tener así acceso a todo el procedimiento y sobre todo ante las posibles responsabilidades civiles subsidiarias. Eh, Parece ser que fuentes del gobierno valenciano han confirmado a algunos medios que, pues eso, que se han personado y que deberá ser la titular del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja la que deberá decidir si acepta o no la solicitud de la Generalitat, que también, como tú decías, eh, es totalmente de vaivén, ¿no? Igual aseguran que no tienen intención de hacerlo, eh, pero al momento siguiente dicen que sí, que se van a personar para garantizar la defensa de los intereses de los valencianos y sobre todo porque tienen dos altos cargos investigados que podrían cantar por soleares y de cuyas declaraciones podrían derivarse, llegado el caso, responsabilidades de tipo civil y hasta de tipo penal. Eso, bueno, es lo último o lo penúltimo, vamos, que han declarado desde la presidencia de la Generalitat. Porque estos dos altos cargos que sabemos que son la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su número 2 dedicado a las emergencias, Emilio Argüeso, ¿no? Mm. Eh, Están citados este viernes a declarar como investigados y, bueno, eh, ya hay un montón de gente que se ha personado en la causa, ¿no? Hay varios partidos políticos, Podemos, por supuesto Vox,
el PSPB y hasta Ciudadanos se ha personado la causa, ¿no? Hay también diferentes asociaciones, Liberum, Acció Cultural, Hazte Oír, Maimés y un sindicato que ya sabemos quién es, la CGT, que ya viene siguiendo el tema desde el minuto cero, ¿no? Asimismo, varias asociaciones que, por supuesto, están presentes y que son las que representan a los familiares de las víctimas y que están como acusaciones particulares. Así que Mazón, pues dentro de su habitual trayectoria errática, pues el 11 de marzo pasado había descartado personarse, incluso lo había declarado claramente, ¿no? Y tanto él como la Generalitat. Declaró literalmente: desde los servicios jurídicos, ni la Generalitat como persona jurídica, ni nadie, incluido yo como persona física, hasta el momento nos hemos planteado la personación. Pero bueno, ahora con la excusa y tras la citación como investigados de su exconsellera de Justicia y su exsecretario autonómico de Emergencias, pues como tú decías al principio, la Generalitat quiere enterarse de primera mano de lo que se cuece, para evitarse luego sorpresas desagradables. En cualquier caso, oportunidad había tenido, porque Mazón fue invitado por la jueza, pero no se dignó presentarse, así que a saber lo que van decidiendo un día sí y otro no. La trayectoria de la Generalitat, como digo, es absolutamente imprevisible y, por supuesto, inaceptable. Bien, y la conclusión final es que tienen que esperar a otro momento del proceso, porque de momento la jueza le ha dicho que de momento no procede. De momento les ha contestado eso, que quizás con el proceso avanzado o en otro momento puedan estar allí para fisgonear, como, como dicen algunos, pero siendo más riguroso para saber de qué va la Claro, cosa. el problema que tiene Mazón y la Generalitat en general es que se ha topado con una piedra en el camino, que es la jueza, ¿no? Una jueza que está cumpliendo estrictamente con sus obligaciones legales. Hemos tenido la suerte de encontrar con una jueza que realmente hace honor a su cargo y evidentemente dicta todos sus procedimientos de una manera lógica y esperable, ¿no? Es decir, o sea que el señor Mazón no quiere acudir para declarar. La Generalitat ya tiene a dos personas que en su momento formaban parte de la Generalitat, es decir, una consellera y un secretario autonómico, que pueden contar todas las interioridades en aquel momento que había en la Generalitat, ¿no? Sobre todo de los primeros momentos en la gestión de la emergencia. Y por lo tanto, no sé qué pinta la Generalitat o sus servicios jurídicos cuando tienen ya gente allí, que si a lo largo del proceso, como decía la jueza, llega un momento en el cual procede llamar a algún otro representante de la Generalitat, ya lo hará. Pero en principio, como he leído hace un momento, hay un montón de gente, tanto jurídica como personal, es decir, hay partidos políticos, asociaciones, incluso un sindicato, yo creo que, y sobre todo asociaciones de familiares de las víctimas como acusación particular, yo creo que ya hay suficiente gente
como para que la cosa funcione de manera transparente, ¿no? Entonces, no sé qué sentido tenía que la Generalitat quiera cotillear a ver si se puede decir algo que lo pueda perjudicar. Eh, yo, yo creo que en este caso mi opinión personal es que lo dejaría en manos de la jueza, que me merece total confianza hasta el momento, ¿no? Ujú. Entonces, veremos lo que se decide, pero en cualquier caso creo que al final nos vamos a enterar, no de todo, porque de todo nunca nos llegaremos a enterar, pero sí de la mayor parte de la desastrosa gestión de la riada que se produjo el día 29, ¿no? Entonces, bueno, repito, para acabar, como conclusión, me parece bien que la jueza rechace la personación de la Generalitat y que confiemos en ella porque creo que hasta ahora se lo ha ganado con creces. Muy bien, Rafa. Pues no sé si no quieres añadir o puntualizar algo más. Si no, lo dejamos aquí. Pues no, yo creo que lo dejamos aquí y no cansamos más a nuestros oyentes. Muy bien, pues la semana que viene, si no ha pasado nada o nos pilla un día extraño, que no sé cómo está el calendario, porque aquí en el monte no hay ni calendarios, pues ya. La semana que viene, por si te interesa saberlo, si no recuerdo mal, es el jueves en el cual se celebró, se conmemora la celebración de la última cena cristiana, es decir, el jueves santo. Pues va a ser que vamos a merendar o cenar y quizás no hagamos programa porque la radio me temo que no habrá emisión habitual en esos días festivos No, porque el Viernes Santo, que es el día de misión, es festivo. es festivo, ¿verdad? Sí, Bueno, pues entonces nos oiremos cuando toquen, ¿vale, Rafa? exactamente. Vale, pues hasta entonces, que vaya bien, que haya salud y nos escuchamos. De acuerdo, salud y buen día. Mm, La semana